Tarde y se enoja. Dios le bendiga, le saludo con la paz del Señor, hacemos una oración, damos comienzo ya en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, esta noche poder estar aquí en tu casa junto a mis hermanos, estar compartiendo, Señor, de tu palabra, aprendiendo cada día más. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, que nos ayude, Señor, a conocer cada día más de ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, damos comienzo ahora. Amén y amén. Dios le bendiga a los hermanos. Estamos en esta tercera clase de teología. Dentro de teología estamos viendo orientación ministerial. Los hermanos ya conocen y saben, vimos la clase anterior que el ministro de Jesucristo nunca debe perder el verdadero sentido, que es el servicio, ¿sí? Al que el Señor nos ha llamado, al servicio. Nunca debemos perder ese verdadero sentido. Cuando perdemos ese sentido, hemos perdido delante de Dios, el enemigo ha encontrado una veta y perdemos, ¿no?, lo que Dios nos ha dado. Hoy vamos a ver un aspecto negativo del ministerio cristiano que tenemos que descartar dentro de las iglesias cristianas, que esto no está ni contemplado en el Nuevo Testamento siquiera, ¿sí? Quedan descartados del ministerio cristiano toda idea funcional, sacerdotal, al estilo levítico o católico romano. El ministro es un administrador espiritual, un maestro de la palabra para edificación de sus hermanos. Para la evangelización es importante observar que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Hirios, que yo no se la escribí acá. En el Nuevo Testamento no vamos a encontrar en los originales, ¿no? No vamos a encontrar nunca la palabra Hireus, que en griego quiere decir sacerdote. Entonces en los originales del Nuevo Testamento no aparece esa palabra, por eso el servicio sacerdotal no está considerado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Alguno sabe por qué no son más ya sacerdotes o no nos llamamos más sacerdotes nosotros? ¿Se imagina por qué? El sacerdote era el único representante, si vamos al Antiguo Testamento, delante de Dios, el que hacía los sacrificios. Todos los sacrificios, las ofrendas, todo eso hablaba de Cristo. Ahora la palabra del Señor dice que todos somos hechos, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Por eso está descartado el sacerdote del Nuevo Testamento. Por eso en nuestra iglesia no tenemos un sacerdote como la religión oficial, que tienen que hacer sacrificios, que tenían que hacer las ofrendas, eran solamente ellos lo que tenían que hacer. Y más, el apóstol Pedro también dice que nosotros que somos pueblo de real sacerdocio, dice allá en Primera de Pedro 2:9, disculpe mi voz, no tengo la garganta medio complicada, pero estamos acá, gracias al Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio, nosotros, ahora todos nosotros, por Cristo somos sacerdotes. Gloria a Dios. ¿Se recuerda Cristo en la cruz, muriendo? Todo se hizo de noche, la tierra tembló, ¿y qué pasó? El velo del templo se rasgó, donde solamente ahí podían entrar los sacerdotes. Ahora Él nos hizo partícipe, ahora se rompió el velo, ahora todo, por eso decía ya la palabra, que todos somos hechos reyes y sacerdotes. Ellos eran los principales, ellos eran los que tenían que administrar el servicio dentro del templo antiguo, los sacrificios, las ofrendas. Usted va a recordar, y si ha leído la Biblia, siempre que alguno venía y tomaba el lugar del sacerdote, traía muerte, allá estaba el rey Usías, que quiso tomar el lugar del sacerdocio,
y dice que una lepra vino sobre él y murió de esa lepra. Por allá lo tenemos a Saúl también, que Samuel le dijo, espera que voy, y dice que Samuel se tardaba, y él empezó y dijo, tráiganme la ofrenda, voy a hacer yo como hacía el sacerdote. Él no estaba capacitado para eso, ¿no? Y se puso también a hacer la ofrenda y se puso también a hacer lo que él no debía hacer. Y por allá venía Samuel cuando él estaba terminando de oficiales del sacrificio. Venía Samuel y le dijo, ¿qué has hecho? Ahora tu reino ha sido contado. Ahora tiene límite tu reino. Ahora Dios te ha puesto un punto final allá, ¿no? Todo lo que se relacionaba al sacerdocio traía ruina, traía daño, traía muerte. Eso que nos enseña, se imagina si en nuestro tiempo, hoy nosotros que somos pastores o que somos evangelistas y hablábamos la clase pasada, a veces un diácono, ya consagramos diácono y ya quiere ser como el pastor o más que el pastor. Imagínense si fuera sacerdocio, si fuera sacerdote. Pasaría como en esos tiempos, porque no estaban capacitados para ese trabajo. Y Dios era el que movía la mano, Dios pesaba su mano y el Señor se dijo, no, vamos, esto se terminó gracias al sacrificio de Cristo. Todos los sacrificios que hacían los anteriores, vino Cristo, lo hizo en la cruz y se acabó el sacerdocio. Y ahora todos nosotros, todos, somos reyes y sacerdotes. Así que, mire usted, ¿no? Nos presenta un vivo ejemplo de las consecuencias nefastas que pueden suceder a un ministro si se atribuye cargos o tareas que Dios no le ha dado. Los ministerios unipersonales, aquellos que siempre hablamos clases anteriores, que aparece el nombre antes que Cristo, aparece Él antes que Cristo. Y esto el Señor lo rechaza y no está en el Nuevo Testamento, en los apóstoles esto. El que predicaban ellos era el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Ellos iban y hablaban en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, y así ellos predicaban la palabra. No era el nombre de Pedro, de Pablo. Por allá hubo una discusión, usted que lee la Biblia, que había algunos que servían a Pablo, otro a Apolo, otro. Y Pablo le dijo, no, nosotros solamente somos servidores. Nosotros plantamos, pero regamos y el que da el crecimiento es Dios, no somos nosotros, ¿no? Porque había esa discusión, había esa diferencia de quién era mejor, ¿no? En ese tiempo. Pero el apóstol Pablo, que conocía la palabra, decía, no, ninguno, todos somos servidores de Cristo, ¿sí? Así que el sacerdocio está descartado del ministro cristiano, como la religión oficial o como otras religiones tienen un sacerdote, eso está descartado, ¿sí? Ahora vamos a ver los fines del ministerio. Fines del ministerio, ¿por qué causa tenemos el ministerio? ¿Con qué propósito? Y este es el propósito principal de los ministerios, ¿sí? El comunicar la palabra de Dios y el plan de salvación. Esta es la principal causa o el principal fin del ministerio. El comunicar la palabra de Dios y el plan de salvación. Eso tiene que ser el pilar central. Eso tiene que ser lo principal en cada ministerio que cada uno lleva, ¿sí? Lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4, menciona el fin primordial del ministerio cristiano, comunicar la palabra de Dios. Hechos, capítulo 6, versículo 4. Vamos a encontrar allí los apóstoles. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. En la oración y en el ministerio de la palabra, en comunicar la palabra. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, ya recordará a Pablo y Silas en la cárcel. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿No? La palabra de Dios enseñando y el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Jesucristo.
No hay otra puerta, no hay otro camino para llegar al Padre. Es Jesucristo la puerta. No se puede llegar a la salvación por obra, usted no puede alcanzar la salvación por obra. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, y ese es el principal fin de cada ministerio: comunicar la palabra y el plan de salvación que es a través de Cristo. Ahora bien, esta comunicación se lleva a cabo con dos partes principales. Esta comunicación se lleva a cabo con dos partes principales. Uno, la evangelización, y dos, la enseñanza. Tiene que ir junto eso, ¿no? Ahora vamos a ir viendo. Pero estos son los caminos principales para anunciar la palabra. Seguimos leyendo, sí. La evangelización. Vamos a leer Mateo 28, 19 y 20. Esta comunicación presenta en el Nuevo Testamento dos formas principales. Una, la evangelización y la enseñanza. Mateo 28, 19 y 20 presenta la comunicación dada a los apóstoles, primeramente a ser discípulos a través del Evangelio, y luego enseñar lo que Cristo ha enseñado a sus seguidores. En la práctica esto no debería disociarse. Nunca la evangelización de la enseñanza. Siempre debe estar junto. Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. La evangelización, ir por todas partes, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No como hoy se bautiza solo en el nombre de Jesús, no, sino que el bautismo tiene que ser trino también, la Trinidad, el Dios trino cual nosotros creemos, ¿no? Porque en algunos evangelios Pedro dice bautizándose en el nombre de Jesús, y de ahí tomaron algunos y solo hacen bautismo en el nombre de Jesús. Pero lo que el apóstol Pedro estaba diciendo en el libro de los Hechos era en la doctrina de Jesús. ¿Cuál era la doctrina de Jesús? Esto que Él le dejó a sus discípulos. Y a ese discípulo bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también viene ahí enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. ¿Sí? La evangelización y la enseñanza van de la mano. Tienen que ir juntos para que, como el pastor estaba hablando en ética ciudadana, haya un cambio en las personas. De nada sirve que evangelicemos, que ganemos drogadictos, borrachos, gente que anda en la calle, si no vamos a tener la enseñanza, porque la enseñanza ¿qué hace? Si traemos allá uno que anda en la calle, durmiendo en la calle, un cirujano, que nosotros le vamos a enseñar a que ahora se tiene que bañar, se tiene que vestir bien, se tiene que conseguir un trabajo. Eso es lo que hace la enseñanza. La evangelización está buena porque sale, evangeliza, gana alma, vienen a los pies de Cristo. Y si viene drogadito, ya le enseñamos que no se tiene que drogar, que tiene que apartarse de la junta, porque a veces mayormente el problema está en la junta, en aquellos que los rodean, y le enseñamos que tiene que salir de ese ámbito si quiere vencer, si quiere dejar los vicios, ¿no? Entonces eso es la enseñanza. Si solo evangelizamos y traemos gente y lo dejamos acá y no hay enseñanza, esto nos pasó a nosotros, como yo le contaba de este joven que tenía ese don de evangelista. Donde iba, él estaba acá trabajando con nosotros, salía, se iba a comprar y se venía con uno. Porque ahí en el kiosco ya le predicó a uno y se traía. Cada vagabundo traía. Y se quedaba acá. Un día estábamos en Soliverde, nos llegó allá en Soliverde uno que juntó de la calle. Le predicó, le ganó, lo trajo también así como estaba. Le hizo bañar, le hizo que le demos ropa.
Después él lo llevó a querer reencontrarse con la familia, las autoridades, lo llevó a las autoridades, ¿no? Y le dieron un reto, porque dice que a esa gente de la calle no hay que bañarlo así rápidamente porque pueden generar enfermedades, los gérmenes que tienen, los virus, no se le puede sacar así nomás la mugre que traía encima, ¿no? Bueno, él era evangelista, él ganaba, traía y hacía, pero no había enseñanza, no tenía enseñanza y quizás fue algo de lo que lo llevó al fracaso, ¿no? Pero estamos viendo que la evangelización y la enseñanza van de la mano y tienen que ir de la mano. Si nosotros tenemos el don de ganar almas, miraba el otro día una predicación de Gigi Ávila y él decía, yo agradezco a los pastores, porque nosotros somos evangelistas, ganamos almas, predicamos a Cristo, pero los pastores o los ancianos son los que tienen que hacer que la gente perdure, mantenerlo, enseñarles, guiarlos, para que ellos guarden la palabra y lleguen al final de la carrera, ¿no? Como hacía el apóstol Pablo, llegar al final de la carrera. Hay gente, como vimos los dones espirituales, como vimos los dones del Señor, que están capacitados, algunos para enseñar, otros para evangelizar, otros maestros, algunos que tienen don de profeta, todo eso ya lo vimos. Esto tiene que ir de la mano, ¿sí? Una gran comisión. Allá, Hechos 15, también vemos los apóstoles usando esta práctica junto. La evangelización y la enseñanza van de la mano. Por eso debe buscar de Dios, debe orar. Si usted es un ganador de alma, debe orar o que Dios prepare un hombre que enseñe la palabra. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Enseñando la palabra, anunciando el Evangelio, acá vemos a los apóstoles llevando esto de la mano, la evangelización y la enseñanza. Van juntos, van de la mano. Y esto es el fin del ministerio, anunciar la palabra de Dios, el plan de salvación, con la evangelización y la enseñanza. Presenta a los apóstoles combinando las dos actividades. El evangelista debe saber enseñar y el maestro debe saber evangelizar. La evangelización sin enseñanza suele conducir a ser superficial y la enseñanza sin evangelización es el descargo del misionero. Sí o sí, tienen que ir de la mano, tienen que ir juntos. La evangelización y la enseñanza. Así que el ministerio que Dios le ha dado, que nos ha dado, en el lugar que Dios nos ha puesto, yo siempre le enseño a los hermanos y le digo, si te puso como portero, ahora vamos a ver más adelante los ministerios. Si el Señor te puso de portero, que es un ministerio de Dios, tenés que ser el mejor de los porteros. Si Dios te puso como diácono, vos tenés que ser el mejor de los diáconos. Después la iglesia va a reconocer, Dios te va a ir dando y usar esto. Somos lo que tenemos que evangelizar. Recuerde que este es el principal, comunicar la palabra de Dios y el plan de salvación. A veces nos encontramos con amigos, con parientes, con familiares, y ni siquiera le invitamos a la iglesia, ni siquiera le hablamos del Señor. Ni siquiera a veces le escuchamos los problemas que tiene, y le terminamos aconsejando un médico, una medicina. Pero qué lindo que le hable del Señor, porque esto de ministerio el Señor nos dio a todos, a nosotros. Para que nosotros pongamos esto por obra y hagamos esta obra del Señor. Qué lindo que podamos nosotros hacer esto que lleva adelante la palabra de Dios, hermano. La evangelización, yo lo he puesto acá, en términos griegos, se divide en dos palabras. Evangelizo. ¿Alguien sabe qué se puede significar evangelizo? ¿No? Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. En el griego, la palabra evangelización se divide en dos. ¿Sí? Evangelizo, que significa buenas noticias. Y nosotros tenemos que llevar buenas noticias, ¿no? Llevan buenas noticias. Son lo que llevamos las buenas noticias. Este verbo solía usarse para comunicar las noticias
de una victoria sobre un ejército enemigo. Los primeros siervos también lo hicieron. Hechos 11:20, vamos a ver ahí. Las fuerzas del mal han sido vencidas, la muerte ha sido derrotado. El anuncio del Evangelio, eso tiene que ser en nuestras vidas. Las fuerzas del mal han sido vencidas, traemos gente al Señor, gente que se convierte, gente que se rinde al Señor. El pastor predicaba el sábado pasado sobre los muertos vivos, que aquel que conoce a Cristo tiene la vida, viene la vida, ya deja de ser muerto. ¿Sí? Entonces, ¿qué anunciamos? ¿Qué significa el Evangelio? La buena noticia, las fuerzas del mal han sido vencidas, la muerte ha sido derrotada. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Había uno anterior, si usted lee el versículo anterior, que también salieron a predicar, pero dice que solo le predicaban a los judíos, no a la otra gente, no. Pero allá había otros varones, esto que leímos, que venían y predicaban el Evangelio a todos, a los griegos, y eso es lo que el Señor nos llamó a nosotros, a predicar. La evangelización, dar las buenas noticias, llevar esas buenas noticias a nuestros seres queridos, nuestros amigos, aquellos que nos rodean, llevarles esas buenas noticias, no quedarnos con nosotros y seguir ganando almas para el reino de los cielos. Querizo quedó por acá, que es la otra palabra que sale de evangelizo, de evangelizar, en griego, kerizo. Esto es el keris. ¿Sabe qué significa? Heraldo. ¿Alguna vez escuchó esa palabra, heraldo? ¿Qué es el heraldo? Pero la escuchó. No. ¿Cómo? Portador. Es un portador de mensaje, el heraldo. ¿Y quién era? Ahora le voy a dar bien la definición. Heraldo, alguna vez está en la Biblia. ¿Quién era el principal de los heraldos? ¿No? El apóstol Pablo. Él era el principal de los heraldos. Heraldo igual significa mensajero, portador de buenas noticias. Proclamaban los mensajes oficiales de los reyes, magistrados, príncipes, jefes militares. El contenido de su mensaje era siempre importante y revestido de autoridad de quien lo enviaba. Primera de Corintios, ahí usted va a ver el heraldo. Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí está la palabra heraldo. Subrayenlo. Él era uno de los principales, pero heraldo significaba, igual estos apuntes, usted los va a tener cuando le demos ya una autorización a la secretaria para dar, todavía falta. Vamos a la primera hojita recién, mire. Cuando lleguemos, hagamos unas cuantas hojas, le vamos a decir a la secretaria que le dé el material cuando lleguemos al cuestionario. Son 3 hojas para llegar al cuestionario. Usted va a tener estos apuntes. Hay algunas cosas que no están, pero Dios bendiga a aquellos que tomen apuntes, que le van a quedar. Ese era el principal heraldo. Hechos 28:30, el que comunicaba, el que llevaba un mensaje. Él decía, yo soy heraldo. Yo he llevado el mensaje, yo llevo el mensaje. Por eso él decía, yo lo pongo en servidumbre. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que él estaba diciendo ejemplo. Lo pongo en servidumbre porque yo siendo heraldo, siendo el comunicador, siendo el mensajero, siendo el que llevaba el evangelio, si él no hacía lo que predicaba, él decía, voy a ser eliminado porque te van a apuntar con el dedo. Aunque hoy los tiempos han cambiado, ¿no? Hoy son reverendos, apóstoles,
allá y no los vemos nunca. Me contaba ahí el pastor de los pastores que vienen al culto y se encierran en la oficina y no sale, ponen a uno a dirigir, ponen a uno a ministrar y termina el culto, baja, saluda y se va. Todos los días escuchamos algo nuevo en el Evangelio y algo maravilloso, ¿no? Que esto en nosotros no nos han enseñado así, no enseñamos así de ninguna manera. El pastor tiene que tener olor a oveja. Los siervos de Dios tienen que estar involucrados con las almas, con la gente. Esos son los verdaderos siervos. Y él era un siervo. El apóstol Pablo decía: yo heraldo. Él comunicaba, él ponía el cuerpo en servidumbre, él era ejemplo. Y en Hechos 28:30, él presenta al apóstol Pablo proclamando el reino de Dios y en orden de rey y de reyes. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él estaba preso, una presa domiciliario, vamos a llamarle hoy en día. Y ahí recibía al que venía, todo el que quería un consejo, una palabra, venía al apóstol, él los atendía, los recibía, predicaba. Ahí ganó allá mucha gente, muchos romanos, muchos del pretorio. Él cuenta que predicó allá a cantidad de soldados romanos y muchos se convirtieron a él. Este era el heraldo, el que llevaba el mensaje del Rey de Reyes, el mejor mensaje que tenemos nosotros para llevar con la autoridad que él nos dio. Tiene autoridad usted como hijo de Dios, como hija de Dios, de llevar este mensaje, de ser ese heraldo, de ser aquel ejemplo que el apóstol también decía: yo pongo ejemplo, me pongo de ejemplo, porque si no voy a ser eliminado, porque enseñar de palabra, cualquiera enseña. Ahora con hechos, ¿quién enseña? Y nosotros enseñamos que no es solo palabra, sino que el testimonio predica más que 1000 palabras. Por eso el cristiano, como estábamos viendo en ética cristiana, cambia, su vida cambió. Es distinto, ahora es honesto, es sincero, es diferente, somos ejemplo. Este es el verdadero sentido, los fines del ministerio de llevar la palabra de Dios. Allá también vamos a encontrar al heraldo Felipe, predicando la palabra en el Hechos 8:5 también, llevando el mensaje. También Felipe era un heraldo, el que llevaba este verdadero mensaje, Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Claro, llegó el mensaje, llegó el verdadero mensaje, y Dios apoyando a Felipe y obrando a través de la vida de él. En Samaria, donde no querían a los judíos, ahí llegó Felipe a predicar el evangelio. El apóstol Juan, que en una oportunidad, cuando ellos fueron con su hermano Jacobo y el Señor les dijo: vayan a conseguirme allá un lugar, una habitación, dice que ellos le negaron, le dijeron: no, ustedes son judíos, acá no le vamos a dar nada. Volvieron enojados, le dijeron al Señor: no quieren dar nada, Señor, no nos dejan entrar a la ciudad, vamos a orar que caiga fuego del cielo y los consuma todos, ¿no? Mire cómo era Juan y Jacobo allá, por eso él le puso hijos del trueno, le puso, no eran aquellos, ¿no?, que fervientes allá, uno no le puede hacer una cosita porque ya salta, ¿no? Así era Juan, así era Jacobo, por eso el Señor le pone hijos del trueno, le pone de apodo. Y era ese mismo Juan que cuando empiezan a recibir las noticias que Felipe estaba en Samaria, que el Señor le estaba apoyando, que él había predicado el evangelio, lo habían recibido, tiene que ir con Pedro a orar
dice, por esa gente para que el Espíritu Santo también bautice ahí en Samaria. El mismo que había deseado desaparecerlos, ahora tenía que ir a orar por ellos y el Espíritu Santo descendía sobre ellos, ¿no? El Señor los reprende a Juan y a Jacobo, usted debe conocer esa palabra, y dice, ¿de qué espíritu son ustedes? Yo no vine a perder a nadie, a desechar a nadie, yo vine a salvar, ¿no? A veces tenemos algún ministro de esta manera, ¿no? Este no tiene cura, este allá, y lo odia y hasta desea la muerte de alguno de allá. Y nosotros oramos, decimos que el Señor tenga misericordia. Amén. Hasta el último momento, como el pastor compartía ese ladrón en la cruz, quizás Dios pueda tener misericordia de él en el último momento. ¿Sí? Seguimos. Los heraldos. Y la palabra enseñanza, didasco, también en griego. ¿Sabe qué significa didasco? Es crecer, es enseñar, pero también es ayudar a alguien a crecer. Mire qué lindo que significa la palabra enseñanza. O sea, si no tenemos enseñanza, no le ayudamos a crecer. Tiene que haber enseñanza en la iglesia. El ministro debe saber enseñar, como leímos el enunciado. Así debe saber evangelizar y debe saber enseñar también. Didasco, el que ayuda a crecer. También es griego en la palabra enseñar. Didasco usted va a encontrar el que ayuda a alguien a crecer. Eso significa eso. Ese no está en el estudio, así que si quiere puede anotarlo. Capaz que le haga una pregunta sobre eso. Para aquellos que no... Eso significa didasco, ¿sí? Aquel que ayuda a alguien a crecer. La persona a rendirse a Jesucristo ha sido hecho ciudadano del reino de Dios, pero ha de aprender muchas cosas acerca de esa ciudadanía amplia, de lo que estamos aprendiendo en ética cristiana. Se convierte, viene al Señor, y ahora tiene que aprender cómo es la vida cristiana, ¿no? Ahora tiene que intentar sacar ese mal genio, esas malas palabras con las que venimos criados del mundo, sacar todo aquello que ofende a Dios, y eso lo hace la palabra a través de la enseñanza. Tenemos que ver, tiene que haber evangelización, tiene que haber enseñanza. Ahora, nosotros como ministros debemos discernir. ¿Sí? Si hay gente nueva, si hay gente que está viniendo, que está conociendo al Señor, vamos a evangelizar, vamos a ganar. Porque a veces vamos a las iglesias, hay gente nueva, gente que no conoce de la Biblia, gente que no sabe ni siquiera de qué es la Biblia, o alguna vez escuchó hablar de una Biblia, pero no sabe ni dónde está, ni cómo se busca, ni cómo se lee una Biblia. Y nosotros le entramos a hablar de los fariseos, de los adomitas, y le entramos a hablar de allá. Y la gente decía, ¿qué es eso? Nosotros teníamos algunos así, y empezaba a hablar, y hablábamos. Nosotros que conocíamos de la Biblia, a veces nos perdíamos. Yo digo, ¿cómo será la gente nueva? ¿No? ¿Qué será la gente nueva? Porque a veces hasta... la mujer se iba afuera, no le quería escuchar, la mujer le quería escuchar eso. Se iba afuera porque no entraba allá por los filisteos y por las guerras que tenían allá con Israel y se iba y aparecían los adomitas y aparecían allá los pueblos enemigos y uno no tenía ni noción. Yo era joven, estaba creciendo recién, quería aprender las cosas de Dios, pero ¿quién era el filisteo? ¿Quién era aquellos pueblos enemigos de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esa visión. Si vemos que hay gente nueva, vamos a predicar a Cristo, vamos a anunciar a Cristo, el Evangelio, vamos a ganar las almas. Ahora cuando aceptan a Cristo como su Salvador, nosotros sentimos que el Señor hizo la obra en sus vidas, vamos a luego entrar a enseñarle también la palabra. Por eso yo le enseño a los hermanos, las hermanas, los porteros, no importa cómo venga. Porque a veces es nueva y si viene con pantalón, las hermanas en la iglesia le hacen del lado porque tiene pantalón y una mundana. Y viene allá. O si viene un borracho, o viene allá un drogado, y los hermanos dicen, no, porque está borracho, porque tiene olor. Ahí es donde tenemos que ir a abrazar a un borracho, tenemos que ir a predicarle el Evangelio.
Ahí se ve el verdadero evangelio de Dios, del amor de Dios. Yo tenía uno allá en Soliverde que venía a todos los cultos. Venía y se sentaba atrás y empezaba a gritar y a veces salía con malas palabras. Un momento salí y le dije, mira, si vas a venir a la iglesia, no vengas a decir, venía borracho siempre, no vengas a decir malas palabras a la iglesia. Te sentás, callá y escuchá, no se te va a prohibir la entrada a la iglesia. Sí, pastor, tiene razón, ore por mí, decía, ¿no? Y me pedía que ore ahí, se me arrodillaba delante para que ore por él. Venía, cada tanto venía a las reuniones bueno, yo digo a despertar a los creyentes también, ¿no? Los creyentes están más aburridos a veces en los cultos. A despertar también allá, porque pegaba cada grito también y algunos se asustaba, saltaba allá, ¿no? Pero ese es el verdadero amor del creyente. Viene gente nueva, nosotros no le adoctrinamos, no le... sacate el pantalón, sacate la pintura, sacate... No, le ganamos al Señor, le predicamos a Cristo y luego vamos enseñando. Vamos enseñando la palabra, le enseñamos por qué, para qué dice la Biblia sobre esas cosas. Yo he ido a iglesia, he hablado con hermanos donde yo le he preguntado, ¿y por qué hace eso? No sé, el pastor me dice que tengo que hacer así. ¿Pero por qué? ¿De dónde dice que tenés que hacer así? ¿No? Y nosotros acá, usted nos puede preguntar, vamos a la palabra de Dios y vemos qué dice la palabra y se saca las dudas. Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento. Si viene gente nueva, tenemos que predicar, tenemos que ganar. A veces yo preparo estudios para allá Soliverde, compartir con los hermanos. Si viene gente nueva, tengo que guardar los estudios y predicar a Cristo, predicar otra palabra. No puedo estar enseñándole porque el que viene nuevo no entiende nada, no sabe qué es. Y después está el otro que solo evangelización, y solo grito, y solo salto, y de todo. Y también entra la gente nueva y se escandaliza. Porque a mí me ha pasado también que han entrado a Soliverde y bueno, gracias a Dios había un mover del Espíritu Santo muy lindo, los chicos, todos gritando, alabando a Dios. Y el hombre salió y dijo, ¿esto qué? Esto es una casa de loco esto, porque no entendía. Nosotros sí entendemos el mover del Espíritu Santo, el hablar en lengua, el glorificar a Dios, otros que lloraban. Y él decía, yo no entiendo nada de lo que pasa acá. ¿No? Por eso el apóstol Pablo corregía eso en los Corintios, hable ordenadamente. Hoy vemos las iglesias todos saltando, todos corriendo, saltando allá como cordero, como dice allá, todos saltando. Los ministros, miraba estos días en un púlpito, todos los ministros saltando como cordero. Yo no sé, pero si soy nuevo y veo eso, salgo corriendo. No sé, usted qué haría, ¿no? Pero bueno, este es el principal que nosotros debemos tener en claro. La palabra de Dios, anunciar la palabra, la enseñanza, y va cambiando y le vamos enseñando qué es adorar. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué levantamos la mano? O empezamos a sentir algo, le vamos enseñando qué es el hablar en lengua, como ya escuchábamos hoy al pastor Sergio antes que yo, le vamos enseñando todas esas cosas y esto es lo que hace la enseñanza, le enseñamos a amar al prójimo, amar las cosas de Dios, amar la obra de Dios, le enseñamos el servir y a combatir contra todas formas de pecado. Tiene que venir la enseñanza y va transformando, va cambiando a la persona. A veces queremos cambiar nosotros, ese es el tema. A veces nosotros le queremos cambiar, nosotros le queremos transformar. Como le digo, a veces nosotros le decimos a las hermanas, usted déjele que vengan. Yo le digo a los porteros, mientras vengan vestidos, déjele que entre, que vengan, no importa cómo vengan. No importa si viene borracho, drogado, si tiene aro, si tiene pantalón, que venga, que entre, vamos a ganar alma. Para el reino de los cielos. No, pero el ladrón, no, pero esto, bueno, ahora vamos a ver, no sé si hoy ya no va a haber tiempo, pero la clase que viene, vamos a ver que el portero, si entra uno y dice, no, es ladrón, y bueno, el portero tiene que estar velando, para eso el Señor lo llamó, para velar, con más cuidado. Yo he sido portero y si entraba algún borracho o entraba alguno medio endemoniado, alguno que conocía, el pastor no enseñaba, siéntese al lado. Yo estaba de portero en la iglesia y me tenía que sentar al lado, aunque estaba de portero, me tenía que sentar al lado para cuidarlo, para velar, para ver qué hacía. Pero no porque, no, este es ladrón, viene a ver qué hay en la iglesia, nos va a robar. Bueno, Dios va a transformar las vidas, el único que puede cambiar las vidas es Dios, transformar es el Señor, no hay otro. Y quizás el ladrón se convierta, pero si le cerramos las puertas,
¿Cómo va a conocer al Señor? ¿Cómo se va a convertir? Y el Señor Jesús mismo dijo, ¿quién va primero al reino de los cielos? Los ladrones y las rameras van primero al reino de los cielos. Y acá hacemos de lado, hablando en general, ¿no? Las iglesias estoy hablando, se hace de lado, no se deja entrar, no se deja, no porque es ladrón, porque es esto, porque el otro, no. Pues viene la enseñanza, que es la que va cambiando, que es la que va transformando las vidas. Eso hace la enseñanza, por eso tenemos que evangelizar y enseñar la palabra de Dios. La proclamación del evangelio le ha instruido en el reino de Dios. La enseñanza le ayuda a avanzar en ello. Jesucristo mismo desde el principio hizo de su obra una juzgación simultánea de los verbos. Evangelizo, querizo y didasco. Todo eso el Señor lo utilizó. Todo lo que estamos viendo, Él lo utilizó el Señor. Es igual que enseñar. Mateo 4, 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Jesús utilizó todos estos verbos que nosotros vemos. Él fue ejemplo. Por eso Él decía que tenemos que seguir sus pisadas. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Los lunáticos, paralíticos, todos le traían al Señor. No hacía acepción de personas, todo venía a Él y Él obraba y hacía en ellos, ¿no? Nosotros a veces es el de separar, el de discriminar. Y el Señor Jesús traía a todos, sanaba. Todo esto el Señor lo utilizó en Él. Hechos 4:2. Resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Juan y Pedro predicando del Señor Jesús. Juan y Pedro predicando de este Cristo de la gloria, la resurrección de entre los muertos, como predicaba el pastor estos días, ¿no? La resurrección, los muertos vivos, aquellos que resucitan, aquellos que conocen a Cristo. Eso ellos anunciaban. Cambien, están en pecado, cambien su vida, vengan a Cristo, den un vuelco, la resurrección de los muertos. Eso ellos predicaban, y dice que allá a los otros no les gustaba, se enojaban, le metieron en la cárcel allá a Juan, a Pedro, ¿no? Porque estaban predicando la palabra. Pero que en nosotros no suceda así, sino que podamos tener este principio de comunicar la palabra y el plan de salvación a esta humanidad, o aún a primero los que nos rodean, primero los que están cerca, y después vamos hasta los confines del mundo. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. La próxima clase vamos a ver los ministerios, los tipos de ministerios, ¿no? Y lo que reconoce la iglesia, los requisitos, como hablaba el pastor, los requisitos que debemos tener para ser ministros de Dios. Y los tipos de dones ministeriales, todos los podemos tener, eso ya lo hemos visto y está en la Biblia. Pero vamos a ver los ministerios que la iglesia reconoce, que llama y que forma aquí, y los requisitos que cada uno de ellos lleva, ¿no? Así que Dios le bendiga, anhele servir a Dios, anhele crecer, y a medida que vamos avanzando en este estudio vamos a ver que no es fácil deshacerse de un ministerio tampoco. Cuando Dios te llama, cuando Dios te planta en un lugar, es donde tenemos que quedarnos, permanecer y obedecer al Señor. Dios le bendiga, nos ponemos de pie, cierre sus ojos, hacemos una oración y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes, si Dios así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche
poder estar junto a mis hermanos, la iglesia, estar compartiendo, Señor, estas enseñanzas, Padre, pidiéndote, Señor amado, que tú seas quien nos acompañe, quien nos guíe en estos tiempos que estamos viviendo y seguir aprendiendo de tu palabra, seguir conociendo, Señor, para no ser engañado en estos últimos tiempos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Lleva guardado cada uno de mis hermanos, aquellos que viajan, Señor amado, líbralos de todo peligro, de todo mal, y nos ayudes a llegar a la próxima reunión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermano.